tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo docente de Lenguaje Visual 3 a este nuevo ciclo donde los recibimos y ya a partir de ahora empezamos a trabajar en esta materia que tiene una particularidad respecto a los niveles precedentes de lenguaje visual. Este último nivel de lenguaje visual tomamos todos los saberes que han adquirido a través de los niveles 1 y 2 de la asignatura. Elementos como línea, textura, color, espacio, luz, han dado a ustedes un repertorio para adquirir una gramática, una organización, saberes vinculados al género, a la estereotipia, a la organización y a la composición, nos sirven para introducir un nuevo elemento que vemos en este nivel Lenguaje Visual 3. Con el respaldo de nuestro equipo docente, los introducimos en lo que es la función narrativa. Es decir, analizamos y propiciamos el desarrollo de distintos dispositivos narrativos. Sabemos que en la actualidad vivimos rodeados de discursos que nos narran una realidad, discursos informativos, discursos vinculados al entretenimiento, discursos vinculados a la publicidad. Todos estos campos requieren de un trabajo que ya está en la mayoría de los casos tipificado y organizado y tiene un proceso, conlleva un proceso de trabajo que tratamos de imitar en el desarrollo de las distintas secuencias de producciones que tienen que hacer ustedes en cada trabajo práctico que tienen que aprobar para pasar al siguiente. Lo que estamos viendo son trabajos, como los que estamos mencionando, etapas distintas, como ser el desarrollo de personajes, el desarrollo de una carta, la grilla, finalmente las portadas para los distintos dispositivos narrativos, como puede ser un libro, que van a derivar en la realización final, en la concreción de lo que denominamos un libro álbum, que es una variedad de libro ilustrado. En la presencialidad hemos tenido a lo largo de estos años distintos invitados que han aportado sus saberes desde sus campos, que son generalmente la animación, el desarrollo de libros en el campo editorial, la publicidad, el cine. Por lo tanto, este formato ahora, con este problema de la pandemia, ha pasado a hacerse virtualmente. También hacemos una muestra a fin de año muy numerosa que denominamos Ilustra Animada y que se ha hecho ya en 13 oportunidades. La última la hicimos de modo virtual por la emergencia sanitaria y estimamos que este año también va a ser así. Por eso nosotros los invitamos a visitar la biblioteca virtual de nuestra materia, donde hay infinidad de videos, donde hay documentación que muestra que hemos sido entrevistados, que hemos sido reconocidos con distintas distinciones y que se ve la trayectoria de la materia en las distintas presentaciones de Ilustra Animada, en espacios vinculados al cine en su momento, cuando hacíamos cortos animados de la cátedra. O sea, la cátedra es una materia, podríamos decir, que habla de la narratología, que habla de los relatos visuales, en vínculo con los textuales, y por lo tanto, esto nos lleva todo el año y finalizaremos con una muestra, como hicimos el año pasado, de modo virtual. La cátedra se maneja con una metodología que se denomina de aprendizaje-servicio, trabajando con la comunidad, trabajando con destinatarios que han recibido los libros en distintas bibliotecas comunitarias de la ciudad de La Plata. Por el tema de la pandemia nos vemos obligados a hacer libros digitales. Tenemos más de 4.700 libros realizados por los estudiantes en las distintas bibliotecas, hospitales y escuelas de la ciudad de La Plata, pero nos vemos obligados a toda esa energía llevarla a hacer una biblioteca virtual, de quien quiera consultar nuestra biblioteca en cualquier parte del mundo. Esto nos llevó a ganar premios, a realizar libros con este apoyo del Ministerio de Educación, que nos distinguió con un premio, y también con CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que organiza un seminario internacional donde hemos participado, donde habitualmente participamos e invitamos a estudiantes y a nuestros docentes a asistir. El año pasado también fue de modo virtual.
Entonces, estamos hablando que nuestra asignatura articula estudiantes y docentes, participantes del ámbito académico, las bibliotecas destinatarias, que antes eran eh, propiamente espacios físicos a los cuales enviábamos los libros físicos que se realizan durante todo el año y que culminan con ese libro material que es entregado a las bibliotecas, pero que a partir de esta pandemia se convierten en libros digitales que pasan a formar parte dentro de nuestra biblioteca virtual, cumpliendo también las necesidades de distintas personas, de distintos niños, de distinto público que quiera acceder a literatura ilustrada de cualquier parte del mundo. Y también actores que ustedes toman en contacto en forma inmediata y a los cuales le damos un servicio solidario también, que son los escritores, los creadores de los textos, que están, según comisión y según docente, en las aulas web para que ustedes los puedan mirar y los puedan leer y puedan elegir. Pero vamos a pasar propiamente al tema, vamos a introducirnos ya en los temas de la materia y vamos a recordar entonces alguna definición de lenguaje diciendo que es un sistema de códigos o convenciones que articulan sentido y que el lenguaje se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarnos por medio de signos. Ahora bien, esos signos pueden ser de distinto tipo. Y también es importante que tengamos a mano esta definición de dispositivo, que dice que se trata de un conjunto heterogéneo de objetos y de normas que incluye virtualmente una función, un saber, vinculado a las prácticas y discursos de una sociedad. El dispositivo es la red que se tiende entre objetos, funciones y saberes, y por lo tanto genera semiosis social. Entendemos como intercambios de producción de sentido entre los individuos de un grupo social. O sea que el dispositivo, de hecho este es un dispositivo de enseñanza y de aprendizaje, incluye un conjunto de saberes, de objetos, ¿no? Normas, y tiene presente los discursos a través de algún sistema de signos para que haya un intercambio. En este caso, por ejemplo, para que ustedes aprendan, incorporen nuestro mensaje, este discurso, que damos en forma, podríamos decir, virtual, con un componente visual y un componente textual, y también con un componente auditivo, que es mi voz, se ha incorporado por sus sentidos y por lo tanto asimilado. O sea que haya lo que decimos, una semiosis social, producción de sentido que ustedes receptan. Vivimos rodeados de obras de arte, de documentos, sistemas, la arquitectura, objetos de la vida cotidiana que se instituyen en dispositivos funcionales, arraigados en pautas culturales y por lo tanto semióticos. Un texto literario, como el que ustedes están recibiendo de mano de los escritores que participan de la experiencia, es un dispositivo semiótico, en tanto involucra un lenguaje articulado y basado en saberes previos, una organización de sus partes, una serie de funciones y un destinatario. Saber previo es ser letrado, saber leer, estar alfabetizado. Difícilmente puedo yo incorporar el cuento si no tengo los conocimientos para leerlo, si no soy alguien que está alfabetizado. Por lo tanto, todo esto es para decir que nosotros tenemos un texto literario, un dispositivo literario, que es el punto de partida para nuestra experiencia, el punto de partida de nuestro viaje, donde vamos a desarrollar habilidades en torno a lo narrativo, haciendo una convivencia de lenguajes. Lo que nosotros denominamos texto-fuente es este dispositivo literario, este texto que recibimos en manos de un escritor y que ya nos orienta en un montón de cosas vinculadas a los personajes, el tiempo de la ficción, la época, el género, cosas que vamos a ir trabajando poco a poco. Podemos entonces decir que el libro es un dispositivo de lectura. Este libro, este objeto maravilloso llamado libro, este artefacto cultural que heredamos de cientos de años de desarrollo, desde aquellos papiros
pasando por las Biblias artesanales, manuscritas y decoradas, hasta los libros industriales que presentan muchas alternativas en cuanto a la convivencia de lenguajes. Estamos viendo un trabajo de un estudiante de unos años atrás, donde vemos el lenguaje verbal escrito, el texto, y también la convivencia con un lenguaje que es no verbal, icónico. Estos son libros que tienen un trabajo por momentos escultórico, que pueden tener solapas, como vemos acá, que tienen perforaciones, manecillas, en fin, distintos elementos más vinculados al espacio, como pestañas que producen movimiento. Entonces también el libro por ahí tiene otra dimensión en lo espacial, una dimensión escultórica, y hasta en muchos casos de sonido. Ha habido libros, o hay libros, no solamente de nuestros estudiantes, sino en la industria, que tienen pestañas, solapas, rueditas que provocan sonidos, que disparan luces. Entonces hay una convivencia en esos dispositivos, una convivencia importante del lenguaje. Algo que nos interesa, y mucho en esta etapa, donde nos tomamos contacto con los textos y tenemos que analizarlos y ver cómo los vamos a usar, cómo los vamos a internalizar, cómo podemos hacer que ese cuento se convierta en una metáfora para decir a través de nuestra interpretación algo que queremos transmitir, un tema del cual queremos hablar, sin tomarlo totalmente en forma literal, porque lo peor que podemos hacer es que las imágenes y el diseño que incorporemos en convivencia con el texto sea totalmente literal, que diga si va caminando Caperucita Roja, nosotros hagamos una Caperucita Roja caminando. O sea, esa es una reiteración, algo que poco aconsejable, aunque muy visto, de redundancia en el mensaje. Entonces, es muy importante por ahí esta discriminación de dimensiones del cuento, tres niveles que conviven. Genet nos dice que hay historia, relato y narración en los cuentos. Por lo tanto, es muy importante analizar qué se cuenta, que sería la historia, cómo se cuenta, que sería el relato, y la narración sería quién cuenta y para quién se cuenta. Entonces, normalmente en las aulas yo pregunto, y les pregunto en este caso, piensen un instante, si quieren paran el video, y piensen y anoten cuál es la historia, por ejemplo, de Caperucita Roja. Cuando yo digo eso, los estudiantes me empiezan a decir que Caperucita Roja es una historia donde hay una niña en un bosque, que la mamá le envía a la casa de la abuela, que hay dos caminos, que esta Caperucita, esta niña que tenía una caperuza roja, elige el camino que le desaconsejó la mamá, toma ese camino, se encuentra el lobo. Bueno, hay muchas versiones de Caperucita, es un cuento muy arquetípico, con variadas interpretaciones, un cuento que viene del fondo de los tiempos, y que es esos cuentos moralistas de otros siglos, por suerte se han reinterpretado, hay muchas versiones nuevas, algunas muy divertidas y muy profundas. Por lo tanto, vamos a trabajar también en el próximo video, cuando leemos el género y estilo de Caperucita. Entonces, todos estos sucesos narrados que se disparan cuando le decimos a alguien cuál es la historia, por ejemplo, de Caperucita, son hechos que están hilados, que están secuenciados, sucesos a través de una línea de tiempo. Primero, la mamá despidió a Caperucita, le dio una instrucción, Caperucita desobedió, tomó otro camino, se encontró con el lobo. Son todos hechos. No estoy, digamos, edulcorando, no estoy dando nada más que una sucesión de hechos. El relato es cómo se cuenta. Si hablamos de un cuento oral, yo podría decir, ya que estamos hablando de Caperucita, había una vez una niña con ricitos dorados, con una caperuza roja, como la sangre, que tenía una mamá muy grande y muy autoritaria que le dijo que tenía que ir a la casa de la abuelita, y había dos caminos, un camino oscuro y largo, y otro camino lleno de flores, más corto, que era el más
luminoso para llegar a la dulce casa de la abuelita, pero de pronto, Caperucita, en fin. Ahí yo estoy agregando todo un componente de descripciones, de adjetivos, de climas, de atmósferas, que tienen que ver con un modo de contar. O sea, yo estoy acá entonces, es el relato, dando un relato, cómo se cuenta. Ustedes lo que van a hacer también elegir cómo se cuenta. ¿Qué género se va a contar? O sea, Caperucita podría ser también transformarse en algo con imágenes humorísticas o dramáticas, o románticas o fantásticas. Entonces, el texto ustedes no lo pueden modificar. El texto del escritor no se puede modificar. Pero sí, la imagen y el diseño y el formato va a variar. Entonces, ustedes pueden elegir cómo se cuenta desde la imagen, pueden elegir cómo se cuenta desde la distribución de los textos, desde el diseño, desde la tipografía, desde el género y el estilo que le van a dar a las imágenes. Por último, llegamos a la narración, otra de las dimensiones del cuento que nos propone Genet. Todas conviven en el mismo cuento, estas dimensiones, y tiene que ver con quién cuenta y para quién se cuenta. Acá hablamos de los destinatarios y del punto de vista. O sea, el punto de vista, si nos ponemos a pensar en todas estas disquisiciones que hicimos de la historia de Caperucita, ¿quién cuenta los hechos? Alguien que no está presente, alguien que mira desde arriba cómo se desarrollan los hechos. El narrador llamado omnisciente no es ninguno de los personajes, pero podría serlo. O sea, si yo tuviera la oportunidad de escribirlo, o de reescribir este texto, este cuento, podría narrar, como hay muchas versiones, la versión de Caperucita contada por el lobo, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de un punto de vista. Y también podemos pensar que el modo de contar puede ser para adultos, puede ser para niños muy pequeños o para adolescentes. Eso dependerá de cómo yo formule el relato también. Ahora, muy bien, nosotros no podemos tomar el texto, no podemos tocarlo el texto, no podemos recortarlo y seccionarlo a nuestro antojo. De una página a otra vamos a tener que tener en cuenta los puntos y aparte, pero no podemos suprimir párrafos de los textos porque son una obra que nos dieron los escritores y tenemos que respetarla. Entonces, nosotros tenemos que tomar estos textos, tenemos que interpretarlos, tenemos que pensar desde el punto de vista de la imagen quién cuenta, también porque el texto puede mantenerse igual, pero yo quiero que visualmente cuente Caperucita Roja. Entonces la cámara, las imágenes serán vistas de abajo, desde el punto de vista de un niño, con los ojos de un niño, imaginándome cómo vería un niño toda esa historia, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista del sentido, de su percepción, y poéticamente puedo hacer una mirada que se presente en la ilustración del punto de vista del niño. Pensemos tal vez la mirada del lobo, ¿cómo puede ser? Si quien cuenta la historia visualmente es el lobo. Tal vez una mirada desde la oscuridad, enmarcada por los árboles, por el follaje, una mirada oscura, una mirada torva, una mirada con colores quebrados, con una paleta baja, si quisiera que el lobo sea malo y un personaje turbio. Vuelvo a insistir, el texto no se puede cambiar, pero sí a la hora de ilustrar, puedo yo también proponer un punto de vista. Entonces, narración es quién cuenta y para quién se cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la imagen, porque yo también, si hago una ilustración dentro de un código, lo que se podría llamar un código infantil, voy a llevar ese cuento para ese público. Si yo le hago una ilustración con códigos para una persona adulta, voy a llevar ese cuento a ese tipo de público. Con todas las discusiones que puede haber de qué es adulto y es infantil, y eso es lo que van a charlar ustedes también con sus docentes y vamos a debatir en cada una de las clases. Entonces, tenemos una convivencia de lenguajes, también en estos tres niveles, en lo que es un cuento, lo que es la historia, el relato y la narración.
De mínima vamos a tener un lenguaje visual icónico y un lenguaje verbal escrito. En los dispositivos, en los libros virtuales que van a realizar ustedes, que se va a concretar principalmente a fin de año, después de una secuencia de trabajos donde analizamos distintas etapas de producción y producimos de acuerdo a, bueno, como a los procesos normales, que es pensar primero una estética, después el personaje, después la grilla narrativa, y finalmente todo el desarrollo del arte a través de las distintas páginas y también hacer la tapa. Ustedes sabrán que hay libros digitales, también de mucha complejidad, donde se puede leer con algún dispositivo electrónico, como puede ser una tablet, donde hay animación, donde hay sonido, donde hay juegos, donde hay, bueno, una infinidad de lenguajes multimedia que hacen que sea difícil encuadrar eso en un libro ilustrado o un libro álbum. Ya no es eso, es mucho más que eso. Pero nosotros vamos a hacer un libro en formato ISO, donde se pueden ir girando las páginas, se puede ampliar, reducir la visión y hacer una lectura, por lo menos, de estos lenguajes que proponemos. Visual icónico y el lenguaje verbal escrito. Entonces, de lo que estamos hablando es que nosotros recibimos un texto fuente, los textos de los escritores, ustedes van a elegir uno, y dimos una definición de dispositivo, el texto lo es, para hacer luego una transposición de dispositivo. O sea, yo tengo que llevar esa historia, ese relato y esa narración que está en el texto fuente a otro soporte, a otro medio, a otro dispositivo, que puede ser una película, o un corto, o una serie, o en el caso nuestro, a un libro ilustrado. Bueno, realizar una pieza como una película, o realizar una producción como es un libro ilustrado, no es algo que se hace de buenas a primeras y de manera inmediata, sino que lleva un largo proceso de producción y de preproducción. O sea, yo para realizar una película en base a un libro, tengo que hacer un guión, luego hacer un concept board, o sea, definir el diseño de arte, hacer un estudio de los personajes, tanto sean personajes reales como personajes de animación, con su vestuario, con su diseño, con su caracterización, hacer una grilla y hacer un storyboard o un guión visual, sincronizar el sonido, las primeras pruebas de audio con las imágenes de storyboard que se llaman animatics, planillas de sonido que me indican los sonidos, las voces, la música, las partituras sonoras. O sea, todo eso forma parte de lo que se llama preproducción, que puede servir para dar una idea de cómo es el proyecto, para conquistar inversores, para empezar a hablar el mismo lenguaje con el equipo que va a producir luego toda la película, que van a realizar las tomas, las animaciones finales, las voces finales y finalmente la postproducción. Por eso que las películas, por lo menos de animación, duran mínimo 2 años, porque está todo este desarrollo. Si yo voy a hacer un libro ilustrado, también tengo etapas de preproducción, como puede ser el concept board, las cartas de personajes y las grillas o bocetos del libro. Todo esto es lo que nos va a llevar la primera etapa de nuestro trabajo en este año. Elegimos el libro ilustrado por ser un formato que podemos realizar en los tiempos y plazos, cumpliendo los objetivos mínimos de la materia,
de los contenidos mínimos de la materia y los objetivos que nos proponemos. Nos parece que tenemos ahí, al desarrollar esto durante un año, la posibilidad de investigar distintos temas muy interesantes, como es el desarrollo de personajes, el desarrollo de arte, desarrollo de piezas vinculadas a lo narrativo, donde juegue el tiempo, y finalmente también las portadas, el diseño de arte de las tapas, que es algo muy importante, y todo lo vinculado a los saberes para llevar eso a un formato digital. Por último, y para cerrar este primer video, vamos a hacer hincapié en el artefacto cultural llamado libro ilustrado, del cual vamos a hacer una variante muy particular que es el libro álbum. El libro álbum es una forma de libro que ha tomado mucho prestigio y vigencia en los últimos 20 años, y que es un libro no solamente destinado a niños, sino para cada vez hay un público más grande que consume este tipo de libros, en el cual conviven distintas técnicas que pueden ser musicales, pictóricas, fotográficas, escultóricas, como hemos dicho. O sea que puede haber una convivencia interesante de lenguajes, y una de las características es que el texto es muy corto y que el discurso visual es muy poético, muy profuso, muy importante, por momentos en espacio hasta más importante que el texto. Como ustedes ven, esto no es un dibujo, sino que es una ilustración, y es importante acá destacar que para nosotros el dibujo es solamente una técnica, porque es muy común oír por parte de los estudiantes decir, no, pero yo no sé dibujar, no voy a poder hacer este trabajo. Pues sí, lo pueden hacer, porque el dibujo es tan solo una técnica. Como ustedes ven acá, hay una especie de ensamblado, hay personajes que pasan ya a objetos que pasan a ser objetos casi escultóricos, y esas son técnicas que ustedes pueden realizar. Otra característica del libro álbum es aprovechar al máximo las páginas dobles, las imágenes grandes, poéticas, y que incluyen al texto como parte de la composición. Acá estamos viendo una imagen de la autora Isol, que es argentina, lo que se denomina autor integral. O sea, es alguien que escribe e ilustra. Y acá ya vayamos teniendo en cuenta que para la cátedra y para todos los colectivos de ilustradores que luchan por los derechos, como la Asociación de Dibujantes Argentinos, los ilustradores somos autores. En los libros que conllevan ilustración, también somos autores. No solamente es el autor de un libro ilustrado quien hizo el texto. Y es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Isol es una ilustradora argentina, autora integral, que ha tenido muchas distinciones, que merece que visitemos un poco su obra a través de las redes. Fíjense ustedes cómo el texto acá forma parte de la composición, forma parte indisoluble de la composición de todo el desarrollo visual y la distribución de la imagen en estas dobles páginas. Es muy importante tener en cuenta que el libro álbum se caracteriza por tener imágenes al corte y imágenes pasantes, dobles páginas, como una imagen, como un cuadro, como un lienzo, principalmente con características narrativas, de contar una situación. Acá también vemos cómo una imagen está rodeada por el texto que tiene una dirección, como hay todo un juego con las tipografías. Eso se va a ver más adelante. Lo que nos interesa, ya que iniciamos este recorrido, es que sepan cómo va a terminar este recorrido. ¿A qué apuntamos? Apuntamos a un libro álbum, de características poéticas, de características simbólicas, y que ustedes este cuento lo puedan convertir en una metáfora de algo que quieran decir ustedes.